Pues gloria al Señor por estar aquí. Agradezco a Dios primeramente, obviamente, por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Yo soy un llorón y una de las cosas que más me desmontan, el que me ve así por la calle caminando dirá, wow, ese tiene cara de peligroso. Pero una de las cosas que me desmonta justamente es este momento, ¿no? De ver personas que están enamoradas del Señor, que han sido cautivadas por la belleza de Cristo, alabando al Señor juntos, ¿verdad? Eso me transporta a este momento en la eternidad donde la iglesia, libre de las cadenas de nuestra debilidad, del pecado, podrá adorar plenamente al Señor y eternamente a este glorioso Salvador que es nuestro Dios. Amén. Hace muchos años alguien dijo algo que me marcó bastante y fue que, lo voy a parafrasear, ¿vale? Que yo soy una muy mala persona, más allá de lo que yo soy capaz o estoy dispuesto a admitirlo, pero Cristo es mucho más bueno, pleno, de lo que yo me atreviera jamás a esperar. Sin lugar a duda eso, no sé si es verdad en vuestras vidas, en la mía es, yo soy un pecador, salvo por plena, sublime, suficiente gracia. Y es sobre esa gracia que quisiera pues hoy ayudarles como hermano en Cristo de ustedes a alimentarse, ¿no? A nutrirse. Necesitamos nutrirnos de esa sublime y maravillosa gracia. Así que sin más, hoy tengo varias cosas que me presionan. Una es estar delante de ustedes. Mi iglesia es chiquitita, somos 10 personas. En los buenos días de avivamiento somos 14. La otra es no tener el banquito ungido aquí. Estoy desarmado. Pues el señor Nicolás Tranchini, obviamente, y hay un reloj con unos números grandes rojos. Y tengo un desafío, hacer lo imposible. Resumir todo a 35 minutos. Así que el Señor nos ayude. Pues nada, vayamos a Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Aunque tocaré un poco los primeros 11 versículos, nos centraremos en esos dos primeros versículos. Ahí con el texto abierto. Antes quiero muy brevemente pues introducirles o recordarles de qué trata la carta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia en Roma. Pablo pretendía visitar a la España de su tiempo y quería, en ese viaje misionero, pasar por Roma para conocer a esa iglesia que él no conocía personalmente y además ser enviado a España para pues predicar el Evangelio. Y su carta de presentación no es otra que exponer el propio Evangelio. Su currículo no era pues que él había sido esto o aquello en su pasado, sino justamente expresar ese evangelio, ese mensaje de salvación para pecadores, por pura gracia. Sí, Pablo entonces digamos así, lo resume, lo introduce en el capítulo 1, versículo 15 al 17, no hace falta que abran. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La presentación de Pablo acerca del evangelio, en ese resumen, también esa frase que ya nos puede de cierto modo indicar pues la forma como Pablo irá a exponer el evangelio en esta carta. Encontramos que Pablo relaciona entonces ciertas ideas que componen ese evangelio, ¿no? El evangelio mismo, que es ese mensaje de salvación a pecadores por pura gracia, esa justicia de Dios y la justicia o la necesidad de la misma de los seres humanos. De cierto modo, Pablo en esta introducción hace referencia indirecta a algo que ya Job, podemos leer en el capítulo 9, versículo 2, propone una pregunta sumamente importante que sin duda todos nosotros debiéramos detenernos a meditar y a responder. ¿Cómo puede un ser humano ser justo delante
de Dios. No me atrevo a decir que es la pregunta más importante de todas las Escrituras, pero sin duda alguna es una de las 5 más importantes. Tú conoces tu corazón, yo conozco mi corazón, y aún así conocemos muy poco. Necesitamos mucha luz. ¿Y cómo es que tú te puedes presentar delante de ese Dios al que cantamos, el Dios eterno, justo, puro, y presentarnos justos, rectos, aceptables ante Dios? Sin sombra de duda, esa pregunta necesita ser respondida. Y es justamente eso lo que Pablo, pues, por la gracia del Señor, responde en esta carta. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero hacer un breve resumen de los primeros 4 capítulos, prometo, será un resumen. Por tanto, esta locución, ¿no? Este conector que Pablo, muy típico de Pablo, ¿no? Introduce ahí al principio, nos remonta pues a todo lo que Pablo ha dicho y que ha estado hablando Pablo hasta el momento. Les voy a leer. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios, pero podemos ser salvados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, por medio de quien somos declarados justos ante Dios y somos reconciliados con Él. El sacrificio de Jesucristo en la cruz pagó el precio por todos nuestros pecados y nos ofrece la salvación como un regalo, una dádiva, lo que nos permite ser declarados justos ante Dios y recibir la vida eterna. Esto es lo que Pablo trata de exponer en los primeros 4 capítulos de la carta. Por lo tanto, a la luz de esto, habiendo sido justificados, y esto es declarado justos, rectos. Antes de avanzar realmente a lo que sigue en el pasaje, quiero que meditemos un poquito porque esta afirmación es increíble. Yo me acuerdo un día estar leyendo las Escrituras hace un par de años y de repente encontrar con uno de los versículos que más explota mi mente. Y justamente trata sobre esto. ¿Qué es ser declarado justo, ser justificado ante el Dios que es el estándar, la expresión máxima de toda justicia? Eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Al apuntar, al afirmar que los creyentes en Cristo Jesús son declarados justos, Pablo está realmente diciendo, y aquí va la herejía del día, realmente está diciendo que si hubiera una medida en el cielo, ¿no? Ahí imagínense, móntense la película, que como que Dios tuviera en la entrada a su trono, tuviera ahí una cinta métrica, ¿no? Como los niños cuando van creciendo se van midiendo, algo así. Y esta medida fuera la medida, la expresión de la medida de la justicia de Dios. Ser justificados, ser declarados justos. Es decir, que si tú te presentas ante Dios confiando en Jesucristo, das la talla. Y yo no sé si han parado a pensar, pero todos los atributos de Dios, todo lo que Dios es, están vinculados por su eternidad, por su infinitud, por su eternidad. Su justicia es infinita. Sí, debería escandalizar escuchar ese tipo de cosas. Que en Cristo Jesús damos la talla. Somos declarados justos, somos justificados. No por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, no por tu obediencia, no porque oraste esa mañana, no porque ayunaste ayer, yo qué sé. Por lo que Cristo ha hecho. Yo no sé para ustedes, pero el día que esto como que ¡boom! Cayó aquí, yo dije, no, eso no puede ser verdad. Sobre nuestros hombros están los galones de Cristo, su justicia eterna, porque sobre sus hombros fue cargado mi miseria, tu miseria. Esto es lindo. Ojalá Dios me permita y les permita a ustedes disfrutar de esto, porque es transformador.
2 Corintios 5, 21, lo dice de una manera aún más escandalosa. Al que no conoció pecado, esto es, al inocente, sin culpa, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, Dios mismo, le hizo pecado por nosotros, los culpables, los injustos, los transgresores. Los que ofenden a Dios continuamente, los que no valoran a Dios como les digno de ser valorado. A nosotros, dice el texto. ¿Para qué el propósito? Nosotros, tú y yo, al creer en Cristo, llegaran a ser justicia, no de un gran y piadoso teólogo o de un ángel en el cielo, pero dice el texto, fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, depositando nuestra miseria a sus pies y aceptando su respuesta de amor, su justicia. Es increíble esto. Y es interesante también ver en el texto que hemos recibido. La justificación es algo que recibe. Yo les voy a ser sincero, Nico, en mi relación con él, siempre me ha dicho algo que me lo repito, ¿no? Me dice, Emerson, deja de mirar a tu propio ombligo. Deja de mirar a tu propio ombligo. Porque continuamente yo trato de acercarme a Dios valiéndome por lo que yo soy, por lo que leo, por lo que digo, por cómo me porto en mi casa, con mis padres, en mi trabajo. Y cuando fallo, cuando no doy la talla y no la doy, entonces se me desmorona el mundo. Tengo vergüenza de acercarme a Dios. Porque trato continuamente de justificarme ante el Dios de justicia infinita. Eso lo hacemos todos. Así que yo hablo con plena libertad, que sé que lo hacen todos los que están aquí. Los matrimonios, la educación de los hijos, todo. Ninguno da la talla. Pero qué precioso es entender que esta justificación, este nuevo estado, que es continuo, que no puede cambiar, porque Dios no cambia, es su justicia la que está sobre mí, se me otorga. Yo soy injusto, yo ofendo a Dios continuamente, yo no le valoro como Él es digno. Y su respuesta es decir, ok, voy a resolver esto. Voy a sacrificar a mi hijo. Voy a cargar sobre él cada uno de tus pecados. Y sobre ti pondré su justicia. De modo que ahora te puedes acercar a mí libremente. Eso es maravilloso. Eso es precioso. No hay palabras humanas. Y sinceramente yo podría estar aquí 15 días hablando sin parar. Y no llegaría ni a los pies de la maravilla que fluye de esto. Muchos dirán, sí, pero es por medio de la fe, entonces por lo tanto yo tengo que hacer algo. Sí, por supuesto, hay que creer, pero la fe es un don, es una dádiva que el Señor nos da. Es decir, Él dispone todos los medios para que tú puedas acercarte a Él libremente, para que tú des la talla, para que tengas una relación con Él. Felizmente muchas veces nosotros edificamos muros que Cristo ya los derrumbó. La fe no toma, la fe recibe. La fe no conquista, la fe se rinde. La fe no merece nada. Antes confía en la misericordia y justicia de otro, Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Yo sigo en el proceso de entender esas cosas. Y sin sombra de duda es algo que continuamente soy desafiado a desistir de mí mismo y abrazar la justicia que tengo en Cristo Jesús. Estoy seguro que les pasa a ustedes también. Somos muy aferrados a nosotros mismos. Confiamos demasiado en nosotros mismos y al igual que Adán y Eva en el Edén, creemos a la mentira del diablo y desconfiamos de Dios y tratamos de dar la talla. Pero en Cristo Jesús, dice el texto, tenemos paz para con Dios. Una vez que ese problema, esa tensión en que nosotros
somos detractores, aquellos que ofenden a Dios, aquellos que compiten a Dios por la soberanía. Y Dios responde entonces con esa gracia sublime que abarca todo y nos justifica a través de Jesucristo. No solamente tenemos un nuevo estado delante de Dios, sino que nuestra relación con el mismo Dios es sustancialmente transformada. Tenemos paz para con Dios. Y quiero que presten atención en algo. No es que tenemos la paz de Dios, que sí también es verdad, pero al decir que tenemos paz para con Dios, el Espíritu Santo mismo, la tercera persona de la Trinidad, inspirando al apóstol Pablo, quiere que entendamos que nuestra relación con Dios es cambiada. Y no se está refiriendo a meramente una ausencia de conflicto. Miramos la guerra que lleva un año, creo ya, entre Rusia y Ucrania, y queremos paz. ¿Y qué es paz para nosotros? Que no se estén matando. Da igual si se siguen odiando, pero que por lo menos no se estén matando. Que por lo menos los niños tengan una casa donde vivir, ¿verdad? Pero es que la paz para con Dios va mucho más allá de una mera y superficial ausencia de conflicto. Implica una aceptación plena, perfecta, una armonía plena con Dios. Y sí, eso debería escandalizarnos. Si tú te conoces, explota la cabeza pensar que el ofendido hace todo para reconciliarme, el ofensor, con Él. Tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Lo que nos separa de Dios es nuestro pecado, es nuestra miseria. Él es santo y nosotros no. Él es el Dios exaltado en gloria y nosotros somos viles pecadores que continuamente estamos tratando de usurpar esa gloria que es suya y traerla hacia nosotros. Y así manejamos a Dios, la religión, la iglesia, el trabajo, el dinero, la familia, todo. Gloria, gloria, gloria. Y Él responde cargando sobre su Hijo mi miseria y otorgando a mí su justicia para que entonces cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios sabiendo que hay paz. Guarda eso en tu corazón, en tu mente. Si de todo lo que yo diga no te acuerdes de nada, quiero que te acuerdes de eso. Dios ha buscado tener paz contigo y ha hecho todo lo necesario para que eso sea así para siempre. ¿Cómo puede un criminal con cargos presentarse ante un juez justo y aún así salir impune? Eso dice que ese juez no es tan justo o no tiene suficiente autoridad, ¿verdad? O que ese criminal es, yo que sé, muy listo y ha logrado de otra manera, ampliando aún así su culpabilidad, huir al peso de la ley. Pero Dios no es un juez débil. Dios es el Señor y legislador de todo el universo. Dios no podría simplemente prestarnos una superficial indulgencia y decir, venga, no pasa nada, camina. Ese es el escándalo de la cruz, que en respuesta a tu pecado piensa en el peor de tus pecados, en el que te avergüenza nada más pensarlo. Que quieres de todos modos esconderlo, pero que está continuamente esa piedra en tu camino, que conquista tu corazón de tantas maneras. Piensa, ¿cuál es la respuesta que tú esperas que un Dios justo dé a ese pecado? Pues condenación, es obvio. Es lo que nos pasa cuando vemos una película que un criminal se sale con la suya. Que no, hombre, ¿cómo es posible? Píllalo, mátalo. Pero Dios responde de una manera, como les dije, que en mi día más loco no podría esperar jamás. Dios responde tomando la forma de un ser humano, identificándose con mi debilidad, con tu debilidad, llevando esa vida perfecta en Cristo Jesús que ni tú ni yo, y mira, créeme, no sé, cada cual venimos de un contexto. Yo vengo de un contexto en que sinceramente tratar de dar la talla, de ser justo, es el pan nuestro de cada día. No puede. Alguien dijo que parafraseo, cualquiera que diga ser bueno es porque no ha intentado realmente hacerlo. Trata
Trata un día realmente de y ser bueno, vamos a cumplir los 10 mandamientos. Trata de hacerlo. No duras 30 segundos. Empezando porque tú no amas a Dios con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Tú no amas al prójimo como a ti mismo. Tú amas a Dios. Nuestra tendencia es amar a Dios cuando eso implica amarme a mí mismo. Amo al prójimo cuando eso implica, de cierto modo, amarme a mí mismo. Es nuestra tendencia. Y Dios sabe de eso. Sin embargo, estaba en aquella cruz llevando sobre sí tus pecados, mis pecados. La respuesta a tu rechazo fue una aceptación plena. Tomó aquello que es natural a nosotros mismos y nos dio aquello que no es natural a nosotros mismos, su justicia. Nos respondió con amor, un amor que consume nuestra miseria, un amor que es inquebrantable, incondicional. Estábamos enemistados con Dios. Por eso dice que tenemos paz. Antes de eso, entonces, ¿qué teníamos? Guerra. Dios es el Rey de gloria y nosotros buscamos ser lo mismo. Reyes de gloria. Cuando tú quieres lo mismo que el soberano del universo, vas a tener un problema con Él, eso es obvio. Sin embargo, Él responde de esa manera, justificándonos solamente por la fe en Cristo Jesús, otorgándonos entonces ese nuevo estado, esta nueva relación con Él, paz y aceptación. Y fíjate, algo que me encanta es pensar en esto, Dios no es como yo en nada. ¿Sabe cómo yo respondería? Mentira, déjame corregir. Como yo respondo y como todos ustedes responden a aquellos que les desafían a ustedes y tratan de ejercer poder o desafiar vuestro poder sobre lo que sea. Piensen, vuestra relación con vuestros hijos, con vuestra esposa, trabajo, con vuestro jefe o los subordinados. Cuando somos desafiados, ¿qué hacemos? Espérate, hasta aquí llegaste, aquí mando yo. Esta es nuestra tendencia. Esta es nuestra tendencia. Sin embargo, Dios, en lugar de imponer o revelar quién Él es, machacando mi cabeza, enviándome al infierno, Él se humilla, asume mi miseria para que yo pueda recibir aquello que es suyo, gloria eterna. No estoy diciendo, ojo al dato, que de cierto modo en Cristo Jesús llegaremos a ser mini dioses, no estoy diciendo eso, ¿vale? Ya llegaremos a esto. Pero Dios, que es súper abundante en misericordia, por su inmedible, inconmensurable, inabarcable amor con que nos amó, nos reconcilió consigo mismo. El ofendido nos busca continuamente para reconciliarnos con Él. Dios no es como tú, no es como yo, no es como nosotros. Salmo 103, versículo del 10 al 11, otro pasaje que me encanta, dice, Dios no nos ha castigado conforme a lo que merecemos por todos nuestros pecados, porque su misericordia para los que le temen es tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra. Vivimos continuamente tratando de vindicar aquello que creemos que es nuestro por derecho, respeto, aprobación, lo que sea. Y Dios revela su gloria en no pagarnos conforme a lo que merecemos. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Fíjense, ese mismo momento estamos aquí reunidos escuchando la palabra de Dios. Esa es la respuesta de Dios al peor de tus pecados. Evangelio. Aceptación. Dios una vez más te está diciendo, escucha a este que viene de Canarias y hazle caso, por favor. Ven a mí libremente. Cristo ya murió en la cruz. Hay plena aceptación con Dios. En palabras de Tim Keller, la paz con Dios significa que antes de nuestra salvación había una guerra entre Dios y nosotros. Cuando desobedecemos a Dios suceden dos cosas. La primera es que cuando pecas no solamente quebrantas su ley, sino que supones que tienes el derecho o la autoridad para hacerlo. Pretendes ser el rey sobre ti mismo y sobre tu mundo. Pero Dios reclama su autoridad sobre las mismas cosas. Siempre que dos partes reclaman el control absoluto sobre algo, hay una guerra.
La segunda cosa que sucede es que nuestra desobediencia significa que Dios tiene un problema con nosotros. No es solo que estamos en enemistad con Él. Pablo ya nos ha dicho, en pasajes anteriores, que la ira de Dios está sobre nosotros y la ira de Dios no es una respuesta vengativa que trata de escacharnos, ¿no? Es algo normal, es legal, es lo que se debe. Él es bueno. ¿Qué hace un Dios bueno frente a los villanos, a la turba rebelde que se levanta contra Él en armas? Pues obvio lo que hace. Sin embargo, aunque hay una sentencia sobre nosotros que no puede ser descartada, una deuda que no puede simplemente desaparecer con pensamientos positivos, Dios, y ahora parafraseo yo, nos reconcilia con Él mismo. Yo soy una persona que lucho muchísimo con esto. Si alguien me ofende, si alguien hace algo en contra mía, aunque yo digo, sí, te amo en el amor en Cristo, te voy a pillar en la esquina, tú tranquilo. Dale tiempo al tiempo, ya verás. Lucho mucho con eso, así que pido oración por mí en ese sentido también. Sin embargo, me asombra esto, que el único ser del universo que tiene todo el derecho de cobrar cuando le ofendemos, cuando pecamos contra Él, lo que Él hace es pagar el precio más alto necesario para que pudiéramos ser reconciliados con Él. Desde muy pequeño, cuando mi madre me decía, si tu hermano pecó contra ti, ve y tú pide perdón. Yo decía, no, olvídate de esto, que venga Él. Y entonces vio el Rey de Gloria inclinándose y buscándome a mí para reconciliarme con Él. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso enternecedor? La paz con Dios no es algo que logramos, es algo que recibimos por pura gracia y misericordia. Como dice el texto más adelante que ya leímos antes, a duras penas habrá quien muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, que levante la mano el que sea bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando aún éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, estamos confiados, nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entender esto, creer, experimentar esta realidad, transforma nuestras vidas totalmente. Redefine mi identidad, redefine mis relaciones, todas ellas, porque mi relación con Dios define mi relación con todo el resto. Entender que somos salvos por gracia, porque Dios tomó la iniciativa. Él no estaba esperando que tú te acercaras a Él. ¿Ya escuchaste esa frase? No, es que yo buscaba al Señor. ¿Qué va? ¿Qué va? Él te buscó a ti. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y hay un libro por ahí que anda circulando, quizás conocen alguno, no sé, es titulado Cambios Profundos. Dice algo maravilloso ese libro. Es verdad que el autor a veces dice cosas raras, ¿verdad? Dice, tener una identidad fundamentada en la obra de Cristo te libera, te permite aceptar plenamente quién eres, sin necesidad de esconder o tapar tus luchas. Y también te permite disfrutar plenamente quién has llegado a ser producto del sacrificio de Cristo. Esta doble dinámica, con esa preciada y atesorada con placer por el corazón, desata un poder indescriptible de amor hacia Dios y a otros. Como dijo Cristo en Juan 8:32, conoceréis la verdad, es decir, apreciaréis el Evangelio y la verdad os hará libre. Y es liberador entender eso. Cristo murió para que yo diera la talla, para que yo pudiera ser aceptado ante Dios. Por mí y por ti. Es maravilloso esto. Otra cita más de este libro misterioso, de un autor misterioso,
Cambios profundos. El Espíritu me muestra lo que he hecho, pero no para dejarme tirado en la carretera mirando compulsivamente mis terribles fallos. El Espíritu me muestra lo que he hecho para que pueda ver el nivel de amor y aceptación incondicional que tengo, producto de lo que Cristo ha hecho. Me recuerda el Evangelio, me hace apreciar la obra del Hijo, me permite ver el alcance de mi justificación. El Espíritu no te convence de que eres malo y que tienes que ser bueno. Ese es el espíritu de esclavitud. El Espíritu te convence de que no puedes ser bueno, pero a pesar de ello eres aceptado, amado y tratado como un hijo. Este es el espíritu de adopción. ¿Cuál es la clave para desarrollar entonces una identidad sana? Apropiarme, abrazar esta herencia, apreciar los resultados de la justificación, disfrutar de la incondicionalidad de Dios, vivir como su hijo. Uno de los hermanos de mi iglesia, a ver, no me acuerdo de nada del sermón, me acuerdo de una cosa que dijo. Y fue: cada vez que tú peques, tú no estás descubriendo un pecado nuevo que Dios no estaba al tanto de ello. Estás descubriendo un pecado nuevo que ya está en la lista de pecados que Cristo ya pagó. Es muy desafiante esto para mí. Esta semana tuve un momento de luz y ver un pecado en mí. Pensé que ya había visto suficiente y de repente Dios dice: no, niño, espérate, hay más. Y me escandalicé de mí mismo. Estaba triste. Yo no sé qué día fue. Yo hablaba con Leo y decía: ¿cómo es posible? No estoy descubriendo nada que Dios no supiera. No estoy descubriendo nada que Cristo, cuando estaba en la cruz y dijo que estaba todo consumado, ya no lo supiera. Cuando tú te deparas con esa miseria que hay en tu corazón, Dios ya lo sabía. Y el hecho que estés viendo es una muestra de gracia. Solo te está diciendo: ¿ves cuánto te amo? Incluso esto lo he perdonado. Incluso esto en la cruz lo he abrazado. Terminando entonces el versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jesucristo es central en este pasaje. Quitas a Jesucristo de este pasaje, tienes guerra, no tienes justificación, eres tal como eres, injusto. Tienes guerra con Dios, adivina quién va a ganar. No tienes entrada a la gracia, a esa relación plena con Dios. Cristo, como les decía antes, ¿no? Tengo que hacer dos cosas, según don Nicolás Tranchini. Dejar de mirar a mi ombligo, pero no parar ahí. Tengo que mirar a Cristo. Él es central. Él es suficiente. Jesucristo basta. Él es maravilloso. Y es mientras aprecio y me distraigo de lo que yo soy con lo que Él es, entonces toda mi vida es impregnada por esta misericordia, por esta justicia foránea, la justicia de otro. Eso mismo puedo proyectar sobre otro, porque ya no estoy viciado en vindicar gloria para mí mismo. Estoy deleitando en compartir con otros la gloria de quién es Él. En este pasaje, la gloria de Dios se revela en esto mismo. A través de otros pasajes de la Biblia encontraremos que la gloria de Dios se revela en su poder, su majestad, destruyendo montañas, yo qué sé, un montón de cosas así, wow, ¿no? Pero la gloria, la magnificencia, la grandeza, la revelación de quién es Dios en este pasaje se revela en esto, en que Él no nos paga según nuestros pecados, en que Él responde entregándose por nosotros para acercarnos a Él. La belleza de Dios revelada en este pasaje es que Él no es como tú, no es como yo. Es un Dios de gracia y misericordia que, voy a estar repitiendo lo mismo y otra vez, es maravilloso. Es por lo que hizo Jesús y hace Jesús que tenemos entrada a esta gracia. La gracia de Dios está extendida
a todo aquel que desista de su propia justicia. Y desistir de mi propia justicia es abandonar la frustrante ilusión de tratar de dar la talla ante Dios, tratar de ser digno de su amor, de su cuidado, de su atención. Desistir de mi propia justicia es rendir todo lo que yo soy, tal como yo soy, a los cuidados de Jesús y encontrar en Él todo lo que yo necesito para relacionarme, acercarme a Dios. El viernes estuvimos aquí en el grupo pequeño, ¿no? Y estábamos meditando sobre el libro Manso y Humilde de Dane Ortlund, y allí encontré una frase que la verdad me encantó, hablando justamente de esto. ¿Cómo expresa Dios su gloria en este pasaje? Aunque el autor comentaba otro, pero coinciden. Escuchen bien. La inclinación del corazón de Dios es la misericordia. Su gloria es su bondad. Su gloria es su humildad. Es maravilloso, es liberador y es desafiante. Es transformador abrazar esta verdad. Quiero terminar animando a que piensa en esto cuando peques y vas a pecar. Piensa en esto cuando te dé vergüenza de acercarse a Dios. A mí me pasa todo el rato. Tu estado con Dios es de inocente, justo, recto, sin culpa, por lo que hizo Cristo. Tienes paz para con Dios, es decir, eres totalmente aceptado. Esa es la respuesta de Dios a tus pecados. Vive a la luz de eso. Si hay alguno aquí que es la primera vez que escucha eso, o que no es cristiano, o que está en duda, lo mismo digo. Cristo murió por todos tus pecados. Ni uno solo de ellos pasó desapercibido en aquella cruz. Esa gracia, esa misericordia de Dios está abierta a todo aquel que cree, que se entrega a sus cuidados. Quiero terminar leyéndoles una canción que de chiquitito aprendí. Dice: tú eres soberano sobre la tierra, sobre los cielos, tú eres Señor absoluto. Todo lo que existe y sucede, todo lo conoces muy bien. Eres excelso, eres glorioso. Pero a pesar de esta gloria que tienes, tú te importas conmigo también. Y es este amor tan grande que me eleva y que me ata a ti. Tú eres excelso. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios cuya infinita justicia nos cubre, su paz nos abraza y su gloria es nuestra esperanza para hoy y para la eternidad. ¿Qué tal si oramos? Agradecemos a Dios por su evangelio, por su amor. Amén. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Porque no es en base a nuestros méritos, sino a los méritos de Cristo, que podemos acercarnos ante ti confiadamente. Te rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, enamóranos más de ti. Permite, Señor, que esos conceptos alcancen nuestro corazón, nos tomen por entero, oh Dios, y podamos vivir a la luz de este nuevo estado que tenemos ante ti, por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo Jesús, te rogamos, oh Padre. Amén.